Bueno, damos comienzo entonces a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por venir. Por venir, la forma de decir, por estar, por conectarse. Hoy tenemos nuevamente una invitada de lujo, que de las que no merece, no necesita presentación porque todo el mundo la conoce. Bárbara Rosenberg nos va a hablar sobre las nuevas tendencias en materia de lucha contra carteles y tiene una experiencia única, digamos, porque ha sido una de las partícipes principales dentro de la revolución de la lucha contra los carteles en Brasil y por ende en Latinoamérica, con lo cual la visión de Bárbara es doblemente valiosa porque nos permite ver lo que ha sido, ella ha sido una de las arquitectas del tema cuando arrancó esto en Brasil, y en los últimos años, ya más de 10 años que te has privado, ¿no? 15 ya. En los últimos 15 años en los principales casos desde el lado del sector privado, con lo cual es una visión complementaria muy útil. Así que, sin más, te dejo la palabra, Bárbara, y después abrimos el debate. Muchísimas gracias, Julián. Buenos días a todos. Es un placer enorme estar aquí con ustedes, una responsabilidad también, porque vengo acompañando los desayunos de Foro Competencia y siempre temas muy importantes y gente que contribuye mucho con la discusión. Espero que pudiendo compartir un poco con ustedes mi experiencia les sea útil. Yo, hablando con Julián de qué podría tratar de agregar, pusimos aquí como tema la cuestión de las nuevas tendencias en materia de lucha contra los cárteles, y en ese sentido, hasta para entender cómo llegamos a este tema y un poco lo que pensé en compartir con ustedes, incluso aprovechando que tenemos personas de diversas jurisdicciones y que están en momentos distintos de la política de enforcement contra los carteles, puede ser útil en función de los diferentes momentos, porque lo que vemos hoy en Brasil es de hecho lo que podemos llamar de nuevas tendencias, así como estamos viendo en parte en Estados Unidos, en Europa, mucho en función de que haya caído el número de clemencias, de pedidos de clemencia en los diferentes países, y eso se debe a una serie de razones que ni siquiera puedo decir que les voy a decir cuáles son, porque nadie tiene una claridad muy grande de las razones por las cuales disminuyeron, pero es una realidad que las clemencias disminuyeron, y en función de eso también el perfil de las investigaciones que están siendo hechas por las autoridades cambian un poco, y por ejemplo vemos mucho más atención a temas de intercambio de información. En Brasil la semana pasada se abrió la primera investigación en relación a intercambio de informaciones en temas de recursos humanos y toda la discusión de no poach y demás, que son cambios importantes, pero creo que para explicar cómo llegamos, perdón, para explicar cómo llegamos aquí, un segundito. Ahí está. Para explicar cómo llegamos aquí, me parece que tiene sentido recuperar un poco de la historia de cómo se dio este proceso en Brasil, y como comentó Julián, fue un proceso del que efectivamente yo participé de manera bastante personal, anticipando aquí algunas disculpas de unas palabras que pueda meter mal en español en el medio. Yo nací en Argentina, pero vivo en Brasil desde que tengo 1 año y medio, y es posible que ponga unas palabras o en inglés porque no las sé en español, o que de pronto se me escape algo en portugués, pero creo que van a conseguir entenderme y me van a disculpar ahí por errores que pueda hacer. Bueno, el tema es que cuando empezó todo hablábamos recién con Julián de todo este tema del combate, de la lucha contra los carteles en Brasil. En el 2003 vi que está Laércio Farina, que era una autoridad en el sentido de ser una persona que ya actuaba mucho en el sector y demás. El CADE ya era en ese momento una autoridad que tenía una reputación, pero que estaba muy atenta a temas de fusiones, y existía en la ley, en realidad en la ley brasileña existe desde hace mucho, el tema de que los carteles son una práctica anticompetitiva y son un crimen. Eso venía desde el 91, que eso
aparece ya como una práctica anticompetitiva, perdón, como un crimen en la ley, pero no había un enforcement efectivo de lucha contra los carteles, sea en el CADE, sea en el ámbito criminal, en función de que los instrumentos que había para eso no estaban siendo efectivamente utilizados. Y cuando digo que no se utilizaban los instrumentos, estamos hablando básicamente de acuerdos de clemencia, de allanamientos, y cuando vamos, en ese momento, cuando yo me junto al gobierno, en el 2003, y hay una serie de revisiones de políticas institucionales, y el secretario de Derecho Económico en ese momento, que era mi jefe directo, Daniel Goldberg, dice, bueno, nosotros vamos a implementar la lucha a los cárteles en Brasil, en función de que ese es, obviamente, la conducta más dañosa al mercado y demás. Y en ese momento había en la ley la posibilidad de acuerdos de clemencia, estaba en la ley la posibilidad de usar allanamientos, pero nunca se habían utilizado, y había hasta un tema que yo me acuerdo que estaba sentada en mi sala y Daniel viene a decirme, bueno, elegí un caso para que empecemos a hacer nuestro case de la primer clemencia, ni siquiera la primera clemencia, elegí un case para que sea el primer caso de cartel para mostrar que estamos efectivamente activos en el tema, y ahí miramos en los casos internos que teníamos, había un caso de una asociación de clase donde supuestamente había un intercambio muy efectivo de informaciones y muy activo y muy detallado y acuerdos de precio, pero el tema es que en aquel momento la autoridad conseguía, o sea, sabíamos toda la teoría sobre el tema de los cárteles, pero no teníamos elementos suficientes para saber cómo se investigaba. Nunca se había hecho, yo nunca había hecho un allanamiento, yo nunca había participado en una clemencia, y no solo yo, Bárbara, yo y el grupo que estaba ahí, la autoridad de competencia nunca había trabajado de esa manera. Y hubo todo un proceso muy importante en conjunto con la ICN y con la OECD y con otros órganos internacionales de tratar de aprovechar la experiencia internacional para ir desarrollando. La UNCTAD venía, daba entrenamientos y demás. Y en ese momento se hace el primer allanamiento en mitad del 2003, y fue, digamos, en ese sentido se puede decir para la autoridad una suerte, el hecho de que se hizo un allanamiento que fue bien sucedido, y que se identificaron evidencias muy explícitas, serían ahí más que smoking guns, había el gun, the body and everything, estaba todo ahí, así todas las evidencias más explícitas posibles, pero eso fue importante en el sentido de decir que las autoridades estaban efectivamente atentas a ir atrás a algo que era dañoso para la autoridad. Pero en aquel momento no había ni siquiera una percepción en la sociedad de la gravedad de los cárteles, había todo un trabajo de advocacy muy importante para hacerse sobre la importancia de ir contra a los cárteles en ese contexto. Y fueron muy importantes algunos arreglos institucionales que se hicieron en aquel momento con la Policía Federal, con el Ministerio Público, y que empezaron a traer atención a Brasil en aquel contexto. En ese momento Brasil asumió, ahora mirando para atrás, de pronto más responsabilidad de lo que eventualmente tenía condiciones, porque ya en el 2004, si no me equivoco, Brasil entra como co-chair del grupo de cárteles del ICN. Cuando digo más responsabilidad, porque estábamos todavía gateando en relación al tema, pero efectivamente había la posibilidad de hacer ese trabajo, y más que el papel ahí era mucho de aprender también, y tenía un papel importante junto a otros países que estaban desarrollando sus políticas, porque cuando se comparaba eso a Estados Unidos o Europa eran tan diferentes las estructuras que no tenía mucho sentido. A veces era muy difícil mirar a los ejemplos de Europa, Estados Unidos en aquel contexto. Y lo que se observa en aquel momento, y para llegar a lo que comentaba del contexto que tenemos hoy, era un momento donde casi todas las investigaciones resultaban en evidencias muy fuertes, porque no había un compliance suficiente. En Brasil los precios eran controlados hasta el 94, la ley de defensa de la competencia viene en el 94, y define los cárteles como conductas anticompetitivas, y hasta entonces lo que pasaba era que las empresas se sentaban con el gobierno para combinar precios, para combinar aumentos y ese tipo de cosas, y de la noche para el día eso se hace una conducta ilícita. Efectivamente, el primer caso de cártel que se abre en Brasil fue en el sector de siderurgia, y nació, no el primer caso que se abre, había otros casos, pero en el contexto de la nueva ley, la primera situación más evidente que aparece ahí es que las empresas van a hacer una reunión con el gobierno para avisarles que iban a hacer un aumento de precio,
y estaban viniendo para anticipar la información, y el secretario de Acompañamiento Económico en aquel momento dice, bueno, pero lo que ustedes están viniendo a contarme aquí, en el fondo es una infracción legal y yo voy a tener que abrir un proceso. Y traigo este ejemplo mucho de cómo la cultura y el desarrollo institucional a veces no conversa todavía de manera suficiente con, con el desarrollo legal, porque digamos, de la noche para el día se instituye que la práctica de cártel es una conducta anticompetitiva, pero hasta un año o dos antes las empresas iban a la misma autoridad a decirles que iban a aumentar precio, abrían sus costos y combinaban las cosas. O sea, y ese me parece un ejemplo bastante transparente de cómo había esa necesidad tan grande de trabajar institucionalmente todos estos puntos. En ese contexto, bueno, empiezan las investigaciones con el primer allanamiento que se hace, pasa un poco de tiempo, se hace la primera clemencia en Brasil, y es en el sector de seguridad privada, una empresa del sur viene y trae una información. En ese momento había mucho, como dije, advocacy junto, digamos, porque todo lo que se hacía, era importante dar publicidad, informar qué se estaba haciendo, porque se estaba tratando de crear un concepto de que había una lucha contra los cárteles en aquel contexto. Y yo creo que el tema, y eso todavía iba bien despacito, pero el tema empieza a cambiar cuando las autoridades empiezan a mirar, las empresas empiezan a mirar a Brasil y ver a Brasil como un lugar donde deberían pensar cuando hacían clemencias internacionales. Entonces, el hecho de que Brasil estaba muy activo en los foros internacionales, el hecho de que en Brasil los cárteles, además de ser en una infracción administrativa, son también crimen para las personas físicas involucradas, como en otros países de América Latina que tenemos aquí, o como en Estados Unidos, eso empezó a traer más atención, y fue bastante curioso cómo eso fue ganando bastante tracción en el proceso. Yo me acuerdo que en el 2005, si no me equivoco, en una conferencia del IBRAC en Bahía, estaba con Martin Lowe, que bueno, algunos de ustedes deben haber conocido, era una persona muy querida de Canadá, que fue autoridad y que en ese momento era abogado, ya, y él contó un poco de la historia de Canadá, y él decía que, bueno, que contaba la historia de Canadá, decía que después de 20 años tenían una política efectiva e institucionalizada de lucha contra los cárteles, y en aquel momento, me acuerdo que yo estaba en la autoridad en aquel momento, y terminé mi presentación diciendo, bueno, si en 20 años, del 2005, digamos, podemos decir que existe lo que existe en Canadá en relación a lucha a los cárteles, podemos estar bastante satisfechos en Brasil. Y efectivamente no fueron necesarios 20 años. Yo creo que quien acompañó un poco el desarrollo en Brasil, efectivamente eso fue creciendo muy grande, y ya en el 2010, 2015 eso evolucionó mucho. A lo mejor 20 años después tendremos menos enforcement contra los cárteles en función de lo que vamos a hablar un poco de las tendencias de ahora, porque están disminuyendo los casos, están disminuyendo las clemencias, pero el hecho es que hubo un avance institucional muy importante, y yo diría que es bastante lo que está ahí en los textos que se leen del tema, que en la medida que aumentaba el enforcement, aumentaban las sanciones, aumentaba el riesgo. El Ministerio Público, que es el que trae elemento criminal para las investigaciones, empezó a firmar los acuerdos de clemencia con el CADE. El hecho es que el CADE, la autoridad de competencia, que en ese momento era la SD, entra en el menú de países que las empresas empiezan a mirar como un país en el cual deberían considerar la clemencia. Uno sabe que, bueno, son muchos los países del mundo que tienen reglas que prohíben los cárteles, pero cuando una empresa decide entrar en un acuerdo de clemencia, ella elige los países que considera con mayor riesgo, y algunos países efectivamente, mismo que haya elementos de la conducta, ellos disminuyen. Y Brasil entra entonces en ese contexto. En ese momento la SD o las representantes, yo ya había salido del gobierno, yo salí a fines del 2005, pero se mantiene muy fuerte esa política, después con Mariana Tavares, más adelante con Vinicius, Carvalho, y después ya en el nuevo CADE, cuando las tres autoridades se fusionan en el 2012, eso va avanzando mucho. Hubo momentos interesantes de esa evolución, porque en algunos momentos es eso, las empresas todas que hacían acuerdos en otros lugares que tenían efecto en Brasil, buscaban a Brasil para ponerlos en el menú. Pero en ese momento la SD, por ejemplo, hace una investigación de todos los press releases de investigaciones de cártel que se habían hecho en Europa, en Estados Unidos,
eventualmente en otros países, y va a mirar cuáles de esas investigaciones no se hizo clemencia en Brasil y serían cárteles internacionales. Y ahí a partir de ese listado lo hace público, casi que como invitando a las empresas a decir, miren, si ustedes tienen algo que ver con esto, les estamos dando aquí una chance, y la autoridad abre en ese momento varias investigaciones también a partir de ese listado, con la presunción de que si era un cártel internacional y la empresa actúa en Brasil o exporta a Brasil, eso podría tener efecto en Brasil. Eso tuvo cosas positivas y negativas, digamos, porque por un lado trae el tema de que efectivamente si hiciste algo mal, recurría a la autoridad porque si no ella va a acabar llegando a la empresa. Por otro lado, muchas investigaciones no tenían efectos en Brasil y eso de alguna manera podía fragilizar un poco el proceso, porque obviamente cuando se abre una investigación y no se sanciona al final, eso tiene los efectos asociados a esa práctica. Y yo creo que tuvo un efecto también delicado, no solamente las investigaciones que se empezaron sin clemencia, pero también las investigaciones que empezaron con clemencias con pocas evidencias, que fue, y que al final los procesos se acabaron archivando después de muchos años, porque eso de alguna manera saca un poquito de la credibilidad de que, bueno, solamente porque existe clemencia es suficiente para decir que la conducta tuvo efectos en Brasil. Pero mi lectura es que en aquel momento, otra vez, yo no estaba en la autoridad, esa es mi lectura ya estando en un estudio, pero es que se forzó un poco a que se hicieran muchas clemencias y no necesariamente institucionalmente se fue el mejor camino, pero al mismo tiempo el hecho de que el CADE haya tenido el cuidado de archivar esos procesos y no sancionar a las empresas fue también importante para valorizar las clemencias que eran buenas, que tenían efectivamente evidencias y que merecían, digamos, seguir adelante. Y en ese contexto, ya pasando digamos, en lo que fue el nuevo CADE, en el 2012, las tres autoridades de competencia, Brasil tenía en ese momento la CEAI, la SDE, una que era el Ministerio de Economía, la otra el Ministerio de Justicia, y el CADE, que era el Tribunal Administrativo. Las tres autoridades se fusionan, eso trae mucha eficiencia a la autoridad, se reorganiza, el CADE gana más gente, gana una fuerza institucional importante, y en ese contexto hubo también avances importantes de seguir, digamos, decidiendo los casos y empezando nuevos casos. Un elemento que tuvo un papel bastante importante también en todo el tema de los cárteles, en paralelo al tema de la clemencia, es que en Brasil se permitía el acuerdo de clemencia desde el 2000, como dije, el primer acuerdo se hace en el 2003, pero era prohibido hacer acuerdos en caso de cárteles después que se había abierto una investigación. Y esto lo traigo por un tema institucional, porque la ley que introduce la clemencia en el 2000 retira la posibilidad de acuerdo posterior. Y la lógica que estaba por atrás de eso era que las empresas antes no hacían clemencia, porque si el CADE abriese una investigación, después harían acuerdos con la autoridad. Y ahí quedaba muy fácil, o sea, no había un stick and carrot, un incentivo, digamos, para que las empresas fueran efectivamente a hacer la clemencia. Pero lo que nosotros, ya cuando yo estaba, que era bastante al principio de este proceso, pero después eso queda mucho más acentuado cuando sigue el proceso, es que el hecho de que no se pudiera hacer acuerdo era peor para la autoridad, porque si uno tiene un buen caso, con buenas evidencias, y las otras empresas quieren venir a hacer acuerdos y traer más evidencias y resolver el tema, en especial para Brasil, que tiene una capacidad limitada de recursos y de gente, eso tuvo un elemento muy importante. Entonces, en el 2007-2008 se reintroduce la posibilidad de hacer acuerdos en la ley, y eso acaba creando más fuerza al programa de combate a los cárteles. ¿Por qué? De lucha a los cárteles. Porque la empresa hacía un cártel y después venían otros y iban haciendo acuerdos en el proceso, mejorando las pruebas, y más allá eso empezó a disminuir un poco también que todos los casos fuesen judicializados, porque la realidad es que con el sistema judicial que tenemos en Brasil, que un proceso puede quedar 10, 15 años en las cortes, y que está bien, tiene un onus ir a las cortes, uno tiene que hacer el depósito o poner una garantía para judicializar, pero al final del día todo iba para el Poder Judicial, todas las multas se judicializaban. Cuando se trae la posibilidad de un acuerdo durante el proceso con una reducción de multa,
eso cambia bastante el contexto y uno nota que pasa a haber un número importante de avances en esos procesos. En especial en las investigaciones, en los casos internacionales, una vez que en las otras jurisdicciones existe la posibilidad sea de leniency en Europa, sea de los plea agreements en Estados Unidos y por ahí sigue. Y en ese sentido, lo que era muy interesante, por otro lado, de mirar, es que yo comenté algo del tema un poco cultural en Brasil, de cómo se miraban, uno veía mucho más clemencias internacionales siendo traídas a Brasil, uno veía mucho menos casos brasileños. Yo me acuerdo de una vez escuchar a Carlos Ragazzo, que fue el primer superintendente de este nuevo CADE, hablar en una conferencia y él decía, uno va a decir que existe efectivamente un programa sólido de lucha a los cárteles en Brasil y una clemencia un programa efectivo, el día que empresas brasileñas vengan a buscar al CADE con esa finalidad. Y eso él lo debe haber dicho, él estuvo en el CADE del 2012 al 2014, y lo que es muy curioso es que en el 2014 empieza en Brasil todo el tema de la Lava Jato, todo el proceso de investigación de cárteles casada con la investigación de temas de anticorrupción. En ese año también se aprueba la ley de anticorrupción en Brasil, y efectivamente hoy, si no fuesen las clemencias nacionales, probablemente el CADE tendría poquísimas clemencias, porque efectivamente uno observa, como yo decía antes, que se fueron secando el pipeline de clemencias internacionales. Y ahí uno observa un cambio importante. Yo diría que desde el 2012, de la fase del nuevo CADE, uno tiene un conjunto bastante grande de clemencias y de investigaciones de cártel sobre autopartes, y la otra, no sé si podría decir la otra mitad, pero la otra mitad serían básicamente de casos que empezaron con la Lava Jato y que hoy en día son casos que se siguen abriendo. Este año se abrió un caso internacional de una clemencia internacional todavía de autopartes, pero que era un proceso un poco más antiguo, pero el hecho es que las demás investigaciones que se están abriendo en los últimos 2 años son básicamente investigaciones que nacen de la Lava Jato. Y eso se dio en función básicamente de la decisión que tomó el CADE en su momento de que él abre una investigación para cada obra, digamos, en la Lava Jato, para cada construcción, para cada proyecto. Entonces, si hubo un arreglo en relación a una ruta o si hubo un arreglo en relación a determinada construcción, el CADE usó el mecanismo efectivamente del dilema del prisionero, de ir trayendo, digamos, bueno, uno venía así el acuerdo y ahí como sabía que el otro podía venir, y fueron colaborando en procesos distintos, y los números no son todos públicos, pero hoy debe haber algo como 17 o 16 investigaciones de proyectos diferentes de la Lava Jato, y el CADE habla que habría más de 40 acuerdos que se están negociando. Acuerdos creo que incluyen no solo clemencia, pero acuerdos de procesos que efectivamente ya existen. Pero para volver a donde yo empezaba, al final la Lava Jato le dio una especie de sobrevida en Brasil a las investigaciones de cártel. Si uno ve que se están abriendo mucho menos investigaciones en otras jurisdicciones, y por consecuencia se están abriendo mucho menos investigaciones de cárteles internacionales en Brasil, el tema es que la Lava Jato todavía es algo que sigue moviendo mucho el CADE, incluso mi visión con una dificultad de alguna manera de conseguir dar abasto, de manejar todas estas investigaciones y con la intensidad de evidencias que eso genera. Una discusión que empieza a tornarse más efectiva en Brasil, yo diría de pronto a partir del 2015 más o menos, y que venía creciendo, y eso, pero todavía no ganó total tracción por aquí, es el tema de las acciones de indemnización. El modelo brasileño es que uno puede pedir indemnización como resultado de una práctica de cártel, y no es la dificultad que existe para este tipo de acción en Brasil, es que no tenemos en Brasil ningún proceso de discovery como existe en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para que alguien vaya a pedir la indemnización, necesita llevarle a la autoridad la prueba del ilícito. Y ahí hay toda una discusión de cómo se prueba el ilícito de alguna manera, ¿no? De cómo se evidencia que el ilícito existió.
y eso en algunos casos las empresas van con la apertura de la investigación, hay todo un tema de los plazos de prescripción también, entonces de saber si da para esperar la decisión final del CADE, algunas estrategias judiciales de sostener para que no haya un problema de pérdida, pero yo traigo el tema de los damages, de las acciones de indemnización por un tema que en Brasil la lectura es que las acciones de indemnización no son la mayor causa para que las partes, o sea, no, en Estados Unidos uno sabe que la gran parte del dinero que sale de las empresas en casos de cártel sale de las acciones de indemnización. Eso no es una realidad en Brasil, tenemos un número bastante limitado de casos y ninguno que haya ya terminado con decisión final. Hay un caso que yo conozco que se hizo un arreglo con valores relevantes en realidad, pero fue una situación bastante particular. Pero el tema de las acciones de indemnización es uno de los puntos que yo traigo para volver al tema de que disminuyen las clemencias en el mundo como un todo, porque una de las hipótesis que se trae para el hecho de que hayan disminuido las clemencias es que la empresa muchas veces iba a la autoridad, llevaba la información de un cártel, tenía control para evitar en última instancia su sanción criminal y o administrativa según el régimen de cada país, pero estaba expuesta a muchas acciones de follow-up damages de las más diversas maneras según las reglas de cada país, y eso puede haber sido o sea, lo que se fue dando cuenta, las empresas se fueron dando cuenta, y los que ya trabajaron alguna vez para alguna empresa que haya hecho clemencia, en especial si es un caso multijurisdiccional, es la dificultad que es administrar todo eso. O sea, tiene seguramente ventajas, tiene protecciones, pero cuando eso empiece, eso toma una dimensión muy grande de estar administrando también qué información se abre, qué no se abre. Si yo hice una clemencia en Brasil y entregué un documento a la autoridad, ¿será que yo tengo obligación de informar esto en una class action en Estados Unidos? O sea, eso, voy a dejar, este tema lo estoy puntuando como los demás y podemos volver en las conversas, pero el tema es que las acciones de indemnización en Brasil no fueron un elemento fuerte, pero fueron algo que de alguna manera pueden haber tenido un efecto en la reducción de algunos casos, incluso porque el CADE en algún momento venía en una línea de abrir demasiado las informaciones de su investigación, y muchas veces la parte que hacía clemencia acababa quedando más expuesta que las demás partes, o sea, eso era más dañoso de alguna manera. Si uno abre demasiado las informaciones, eso es un problema. En ese sentido el CADE mejoró mucho en los últimos años. Hoy en día el CADE no torna público las informaciones, no torna pública los documentos que son entregados, e incluso eso fue objeto de discusión judicial, y es un tema que siempre es sensible, pero que es importante incluso desde el punto de vista institucional, que las autoridades consideren que si por un lado quieren estimular las acciones de indemnización, hay que tomar mucho cuidado para que eso no se revierta contra la autoridad y lleve a la disminución de alguna manera de casos de clemencia, y eso podría ser un punto de alguna manera sensible. Y en ese contexto, y ahí para ya ir cerrando esta parte, lo que estamos observando, como yo comenté, los casos de cártel que se abren hoy son básicamente los casos de lavallato, una u otra cosa que haya quedado más antigua de autopartes o alguna cosa internacional, y lo que vimos son dos casos que me gustaría gastar los últimos minutos aquí comentando, porque uno ve un poco esa tendencia también en otras jurisdicciones, que son nuevas formas de investigación. O sea, uno se da cuenta que los números de clemencia caen en todo el mundo, y lo que se discute es si las autoridades están, o por un lado, tomando medidas para revisar las reglas de clemencia para tratar de aumentar los números de application, los números de pedidos de clemencia. En Brasil nosotros no vimos ningún cambio institucional en ese sentido, y mi percepción es que los casos en Brasil disminuyeron porque disminuyeron en el resto del mundo, o sea, no es una necesidad de cambiarlo específicamente en Brasil, pero lo que uno se da cuenta es que el CADE empieza a mirar a otro tipo de conducta. Yo creo que por un lado es una realidad, y ahí trabajando mucho en compliance para empresas, que existe una conciencia más grande sobre lo que puede ser hecho, existe una preocupación de cómo registrar las cosas, y aquí pensando incluso en que eventualmente haya conductas ilícitas, pero ya no tenemos las actas de reunión donde se combinaban precios. Yo vi documentos
cuando estaba en la autoridad, que no se puede creer que se hayan producido en aquel momento, y que hoy yo no creo que eso se produzca más en ningún lugar del mundo, porque existe por lo menos la conciencia de la ilicitud, ¿no? No digo que eventualmente aparecen algunas cosas que nos asustan un poco trabajando con clientes, pero en un nivel, digamos, distinto a lo que veíamos antes, pero lo que nos damos cuenta es que las autoridades empiezan a mirar a otro tipo de investigación. Entonces en Brasil, hace más o menos 4 años, se abrió una investigación que era exclusivamente relacionada al intercambio de informaciones entre empresas sin ningún acuerdo. Era un intercambio efectivo de informaciones que eran consideradas sensibles desde el punto de vista de competencia, sobre precios, cantidades de clientes y demás, pero donde no había ningún tipo de acuerdo. Y aquel caso fue curioso porque cuando se abrió, había incluso una percepción de que nadie debería hacer acuerdo, eran muchas empresas, fue en el contexto de reuniones de un sindicato, también de autopartes, pero no tenía nada que ver con las investigaciones internacionales. Y lo que fue curioso es que se hizo la clemencia y después vinieron 8 empresas más, hicieron acuerdo después, o sea, y pagaron multas importantes en el contexto de acuerdo para seguir, digamos, para resolver el tema, lo que fue una sorpresa y que trajo una preocupación grande con el simple intercambio de información. Y hace 2 semanas, lo único que se habla en los compliance de las empresas y los clientes y demás, es esta investigación muy nueva que el CADE acabó de abrir sobre el tema de intercambio de informaciones en recursos humanos, basada mucho en lo que estamos leyendo allá hace un tiempo en Estados Unidos, de que habría 3 tipos de categorías en relación al mercado de trabajo que serían sensibles, que sería el tema del no poach, que es de no contratar funcionarios de la competencia, el tema de wage fixing, que es hacer acuerdos sobre los salarios, y el tercer elemento que sería intercambio de informaciones sobre precios, beneficios y otras cosas, considerando que el bien afectado es el mercado de trabajo. Aquí no se habla de daño al consumidor, pero se habla en intercambio de informaciones de algo que puede ser un elemento de costo muy importante entre las empresas y que puede llevar incluso a dañar a los propios empleados si hay algún tipo de acuerdo en ese sentido. Ese caso es muy nuevo, todavía estamos tratando de entender efectivamente cuál es hasta dónde llega, y creo que podemos conversar un poco más sobre ese asunto. Es algo que es interesante, es que no da para tener mucha claridad efectivamente sobre lo que hay ahí, porque el documento tiene 350 páginas, pero la parte pública del documento tiene 40, y trae mucho la teoría sobre qué es el mercado, la protección del mercado de trabajo. Entonces no da para saber efectivamente cuáles son los puntos de preocupación de la autoridad, pero lo que yo podría anticipar con base en lo que está público, nosotros estamos trabajando en la transacción, en la defensa de una de las empresas, son 35 empresas del sector de equipos médicos, de devices, que básicamente se juntarían y que intercambiarían informaciones de manera muy efectiva en relación a salarios, beneficios y demás, y lo harían de forma directa, digamos, lo harían sin hacer, era para benchmark, pero lo hacían sin la intermediación de una empresa externa, por ejemplo. Entonces habría un listado muy detallado de informaciones actuales y futuras, y eso fue fue una clemencia que se hizo, y en este caso la parte que hizo la clemencia quiso hacerlo público, incluso. Es una empresa internacional que a mí se me ocurre que incluso lo hizo en el contexto de un Leniency Plus, de otra investigación que tenga. Eso no está escrito en ningún lugar, eso es una percepción mía en función de lo que conozco un poquito del mercado. Y el tema que es interesante es que en este caso es básicamente intercambio de informaciones también. No hay ninguna mención en lo que está público en la nota de que habría algún acuerdo de no poach o de wage fixing. Entonces creo que lo que viene de importante, y ya para cerrar aquí, es el tema de que hay una revisión de qué es el compliance interno, cuáles son los cuidados en benchmark, y eso es resultado de estas nuevas tendencias que uno viene observando en Brasil y en el resto del mundo. Esta semana Estados Unidos abrió un proceso criminal por no poach contra algunas empresas, y uno viene notando
que eso viene ocurriendo. Entonces es un tema que está trayendo mucha atención y que yo arriesgaría a decir que en otros países donde haya clemencia también es posible que la misma empresa que buscó a Brasil en este contexto eventualmente también busque a otras jurisdicciones de Latinoamérica en ese sentido. Entonces yo pienso que ahora todo el tema es casi como si estuviésemos volviendo a revisar un poco nuestro nivel de compliance y es un nivel que tendría que subir de alguna manera, porque en el momento que el intercambio de informaciones se hace una conducta anticompetitiva en sí, eso obviamente trae una preocupación y un efecto para el mercado que es bastante relevante. Julián, yo voy a parar aquí, habíamos dicho que hablaría unos 40 minutos, traté de hacer un poquito este panorama, pero podemos discutir si hay algún tema que pueda compartir con más detalles. Buenísimo, un lujo, gracias Bárbara. Voy a aprovechar de hacer yo una primera pregunta, me llamó mucha atención, vos marcaste el tema cultural como un desafío al principio de la gestión, y recién ese tema cultural se ve superado por el Lavallato casi 10 años después. La pregunta es, pero digamos, por lo que contaste vos, no excede al tema Lavallato, no es que Lavallato fue lo que rompió el pudor en todo caso, digamos, e hizo que gatillara otro tipo de clemencias. ¿Cuáles son las causas con las cuales pensás que eso ha pasado? Esa pregunta es súper importante y yo creo que antecede incluso a la Lavallato poco. Yo creo que Lavallato es como que torna muy evidente el tema, pero es hasta un punto interesante. Yo me acuerdo cuando estaba en mi último año en el gobierno, en el 2005, y Japón estaba incorporando a su ley el acuerdo de clemencia, y hubo una de esas conversas, creo que incluso era cerrada entre autoridades, creo que era ICN o algo así, o algo de la ABA, la verdad que no me acuerdo. No, era en esa época, miren, solo acordando lo que decían al principio, no había webinars y no había Zoom, pero se hacían llamadas telefónicas que eran brown bag lunch, que se hablaba por teléfono, me acuerdo, y ahí había autoridades de todo el mundo, y ahí yo conté un poquito la experiencia de Brasil en aquel momento, y en Japón se estaba aprobando la ley, y yo me acuerdo que la autoridad japonesa que estaba en aquella conversa decía que se estaba aprobando en Japón, pero que él no creía que en Japón la clemencia tendría cualquier futuro, porque había un tema cultural, incluso del propio concepto de traición a la otra, de lo que significaba ser un dedo duro, digamos, lo que significaba ser pointing the finger ¿no? a los demás, y que eso nunca evolucionaría en Brasil, en Japón. Y nosotros habíamos tenido la percepción que en Brasil, por un tema cultural y también por un tema de que no había tanta preocupación en relación al enforcement, eso podría no evolucionar. Y estoy trayendo el tema de Japón y yo te contesto de Brasil, porque lo que fue curioso es que en Japón se aprueba la clemencia, y en julio del año siguiente yo estuve en una otra, yo ya estaba como abogada, pero creo que en la ICN, el representante japonés fue contando que habían tenido 40 pedidos de clemencia en Japón. O sea, el tema cultural, respondiendo a tu pregunta, él existe y es fuerte, mientras que uno no esté poniendo un riesgo a su vida, a su negocio, y en el caso de Brasil yo creo que el tema de que sea criminal fue un tema muy fuerte. O sea, en el momento que las empresas, y ahí yo creo, yo el año pasado hablé en un encuentro del OECD de este tema, que yo creo que las razones que llevan a una clemencia pueden variar en función de si la decisión de la clemencia viene de la empresa o del individuo, y eso muchas veces tiene que ver con cómo se da la conducta. Déjame ser un poquito más clara. Si una empresa resuelve, está haciendo su revisión de compliance, identifica que hay una conducta, ella va a hacer el acuerdo para seguir sus reglas de compliance, y el tema cultural puede venir, digamos, pero ella va a seguir allí sus reglas de compliance y va a ver cómo mitigo la multa, por ejemplo, cómo hago para no pagar una multa, y va a hacer una application. Y no va a estar tan preocupada si va o no a proteger sus individuos. En Brasil, por otro lado, muchas empresas todavía son familiares, y la clemencia en Brasil te da la inmunidad administrativa y la inmunidad criminal. Entonces uno ya venía notando que el tema cultural, vuelvo a mi punto anterior, se supera, es cultural y era hasta institucional. O sea, las empresas ni siquiera sabían de la gravedad que era hacer ese tipo de conducta, ¿no? De alguna manera.
Pero cuando la persona piensa que tiene la posibilidad de protegerse individualmente de una investigación criminal y además proteger a su empresa, y como te dije, en Brasil muchas veces hay una convergencia entre el dueño de la empresa y la persona que estuvo adelante de la conducta, lo que no ocurre en las multinacionales, porque la decisión de la multinacional es institucional de la compañía, en cuanto que si uno es el dueño o es el director, la decisión muchas veces es tomada por esa persona. Y en Brasil yo creo que mucho de lo que vino, yo creo que la Lava Jato fue como el boost final, pero la cosa venía en función, en última instancia, del enforcement. O sea, cuando la autoridad consigue tener un mensaje claro de que está sancionando a las compañías, de que las multas van a ser altas, de que eso puede tener un riesgo criminal para las empresas, yo tengo el entendimiento de que es cuando se superan eventuales limitaciones institucionales. Y yo tengo una visión, Julián, de que el hecho de que se responsabilicen a los individuos es un tema muy fuerte. Yo sé que eso es un tema súper polémico, Europa tiene visiones muy fuertes para un lado, Estados Unidos para el otro, eso se discute en la OECD cuando yo tuve oportunidad de ir a reuniones siendo autoridad, ese ya era un tema antiguo en la OECD en aquel momento, o sea, se sigue discutiendo, no creo que exista un modelo ideal, incluso creo que esa reunión de la OECD que participé el año pasado hablaba de ese tema, pero yo, en mi experiencia personal, la responsabilidad criminal es uno de los motores importantes para aumentar el nivel de compliance, de la preocupación, porque cuando uno llega a un entrenamiento y dice, sepa que usted puede ser responsable, mismo que usted no sea el dueño de la empresa o el director o ni siquiera el gerente, las personas miran de otra manera. Entonces yo creo que por lo menos en países que tienen menos fuerte el tema de la importancia del compliance por el compliance, el tema de la responsabilidad criminal, en mi experiencia en Brasil es un tema que fue bien importante para cambiar la cultura, que en el fondo no era tanto la cultura, ¿no? Interesante. Si te parece bien, le abrimos el juego ahí entre los que están con la pantalla prendida está venderte tu alma gemela peruana, digamos, que ha sido también un participante central en el lanzamiento del Indecopi en Perú y uno de los principales referentes en el sector privado desde ya también, bueno, 21 años, se empezaron a festejar los 20 años, así que Alex, no sé si quieres hacer un comentario o una pregunta a Bárbara o contar cómo ha sido la experiencia de Perú vis-a-vis la experiencia brasilera. Bien, gracias Julián, gracias Bárbara. Cuando escuchaba a Bárbara, compartía un poquito todo el proceso, todos los aspectos involucrados en el desarrollo de esta institución y todas las penas también. Comento después las penas. La experiencia en Perú está, como saben, Perú no ha tenido control, hemos vivido sin control de concentraciones durante 25 años. Una pequeñísima excepción, pero eso hizo que básicamente la política de competencia en Perú estuviera focalizada en conductas. Y gran parte de la atención fue en los carteles, ¿no? Los primeros carteles importantes que se detectaron en Perú fueron en el año 95, 96, ¿no? Sin clemencia, ¿no? Y digamos, fue interesante, me imagino que en Brasil se vivió de la misma manera, donde no había experiencia en la agencia de cómo investigar carteles. Recuerdo que el primer cartel, como Indecopi no sabía cómo hacerla, a nadie se le ocurrió mejor idea que coger el teléfono, llamar al Departamento de Justicia y le dice, hey, somos del Perú, ayúdenos. Y sin acuerdo de colaboración ninguno, básicamente el Departamento de Justicia dio una asesoría técnica respecto a qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ahora, hubo un nacimiento de Indecopi muy pegado, muy focalizado en el tema de detección de carteles, lo que permitió posicionar a Indecopi en esa época. Sin clemencia, eso es bien interesante. La clemencia se crea a raíz de esos casos. Fue lo que genera la legitimidad para hacer un ajuste en la regulación, donde se incorpora la clemencia. Pero la clemencia estuvo, digamos, olvidada por años.
no hubo ninguna actividad de clemencia por muchos años. Cosa que yo en particular creía que estaba muy asociado, yo era un descreído del tema de la clemencia, y estaba asociado, no sé si temas culturales, sino un tema de economía pequeña, desde mi punto de vista, ¿no? Esto no es el mercado brasilero, este es un mercado bastante más pequeño, donde los empresarios, hay muchas empresas familiares, y todos los empresarios o han estudiado en el mismo colegio, o han estudiado en la misma universidad, o están cansados, o son miembros del mismo club, o veranean en la misma playa, y bueno, uno no quiere pelearse con su vecino en la casa de playa, ¿no? Pero se empezaron a hacer y se hicieron ajustes en el 2008, y las primeras clemencias aterrizaron en el país recién a partir del 2012-13 en adelante, que fueron básicamente clemencias de cárteles que tenían alguna componente transnacional. Estamos hablando de carteles del Rorro, por ejemplo, de las navieras, estamos dando vueltas, o la vinculada al tema un poco más regional del papel higiénico, que estuvo en Colombia, en Chile dando vueltas, Perú, Ecuador, ¿no? Que gatillan un poco el uso del instrumento, pero después de eso, creo que también ha jugado un rol muy importante que la comunidad de abogados ha empezado a creer a propósito de esos casos en el instrumento y a ofrecerlo dentro de su menú de opciones, digamos, porque estos casos permitieron dar cierta credibilidad, mejoraron los procesos internos, se generaron lineamientos para dar más predictibilidad al instrumento y empezaron a ser más usados ya vinculados a cárteles locales, ¿no? Y así como ha habido, nosotros también en Brasil había el tema del lavajato, aquí hemos tenido investigaciones importantes que están en curso algunas, en procesos de licitación con el Estado. Nosotros aquí no hemos tenido nuestro lavajato peruano, se llama el Club de la Construcción, muy parecido al que se comenta en Argentina. No hay cuadernitos, pero hay otras cosas. Y en verdad en los últimos, yo diría, 7 años había una actividad muy profusa de Indecopi en cárteles. Y es interesante porque hay una combinación de cárteles que han llegado por clemencia, pero también una serie de cárteles que han llegado por investigaciones hechas directamente por la autoridad sin clemencia, ¿no? ¿En esos casos hubo allanamiento, Alejandro? Una duda, ¿en esos casos se hicieron allanamientos? Sí, en los casos de cárteles acá, digamos, la autoridad tiene facultades para hacer allanamientos de oficio sin necesidad de orden judicial. Ellos tienen directamente la facultad de hacerlo. Y siempre, cuando hay cártel, siempre hacen allanamientos. Okay. En los casos de clemencia, suelen hacer un allanamiento también, pese a que tienen, obviamente, con clemencia. Siempre van con allanamiento. Ahora, pero interesante, decía que normalmente cuando hay muchas clemencias, como que las autoridades dejan de hacer investigaciones de oficios, ¿no? Se vuelven un poquito ociosas, un poquito dependientes de la clemencia. Por lo menos eso no se ha notado hasta el momento acá. Ahora, hemos vivido yo diría, primavera de clemencias, pero lo que ha venido a afectar, y yo creo que va a afectar la clemencia, no es tanto el tema de daños. Sí hay una preocupación de daños, de que el que se va en clemencia termina más expuesto que el resto, porque es el primer caso que se cierra y por lo tanto al primero que van a denunciar por daños y perjuicios, con reglas de solidaridad que los hacen responsables por el total del daño y no solamente por el daño que hubieran generado. Pero lo que va a poner, yo creo, más límite al uso de la clemencia aquí es una reforma última en la cual se ha criminalizado la figura. El año pasado se tomó la decisión en el medio de la pandemia de criminalizar los cárteles.
Y el problema es que en el caso de la sanción penal, en ese nuevo delito no hay clemencia, no está permita, no está prevista la posibilidad de acceder al mecanismo de clemencia en el proceso penal, ¿no? Y la clemencia que aplica la agencia de competencia no conversa, no exonera de las sanciones penales, con lo cual, digamos, el incentivo que existía para presentarse a la clemencia, digamos, desaparece porque quedas completamente expuesto a una sanción penal, ¿no? Esa es una reforma última que fue hecha en oposición a la opinión de la agencia de competencia, pero que en esta vorágine de populismo en medio del COVID fue aprobada por el Congreso en el medio de otras reformas para sancionar penalmente la especulación, el acaparamiento, y lo que hizo desde mi punto de vista fue un poco matar el programa de clemencia en lo que se viene. Estos son mis comentarios. Y de pronto una pregunta así para Bárbara, aprovechando. Uno de los problemas que existen para la clemencia en los casos de licitaciones públicas es que la clemencia acá solamente cubre las sanciones administrativas, ¿no? Pero hay una serie de sanciones conexas, como esto de inhabilitación para contratar con el Estado, que muchas veces podría ser también una restricción, un elemento que inhiba a los sujetos para ir en clemencia, ¿no? Porque igual van a quedar expuestos a una sanción que de pronto implica, digamos, para empresas que están focalizadas en contratación con el Estado, perder o todo o gran parte de sus ingresos, ¿no? No sé cómo lo han manejado en el caso, si la clemencia ya abarca también este tipo de sanciones accesorias. Sí, ese es un punto bien importante, Alfredo, y si la ley fue cambiada para abarcar justamente ese tipo de conducta. La ley anterior decía que, la ley del 94 decía que cuando, perdón, la ley que introduce la clemencia en el 2000, decía que un acuerdo de clemencia liberaba de los riesgos criminales por conductas de cártel solamente, que era una ley criminal, la 8137. Y cuando se hace el cambio que crea el nuevo CADE en el 2011, que se aprueba en el 2011, dice que involucra no solamente el cártel, sino las otras conductas que estén relacionadas, que serían, por ejemplo, la ley de licitaciones públicas y demás. Podría haber un espacio donde hay un riesgo, por ejemplo, obviamente que eso no incluiría una conducta de anticorrupción, y muchas veces las cosas están juntas y no tendría sentido que una clemencia de competencia incluyera temas de anticorrupción, pero por lo menos en los temas que están directamente relacionados a la conducta en sí, fue un cambio legal que trajo una comodidad adicional. Igual, Alejandro, ese es uno de los temas que, todo el tema de coordinación entre las autoridades es un tema bastante sensible, en especial en estos temas que hay un tema de fraude de licitación en conjunto con cártel y en conjunto con anticorrupción, por ejemplo. Y eso en la Lavallato quedó bastante explícito, que cuando se hace un acuerdo, el desafío es tratar de tener a todas las autoridades en conjunto. No es nada simple, eso tiene muchos desafíos internos, porque sí se observa en algunos casos, hubo un caso bastante emblemático en Brasil en el que la Siemens hizo un acuerdo, eso pre-Lavallato, se hizo un acuerdo de clemencia, pero se abrió una investigación criminal por los otros crímenes y fue un tema de falta de entendimiento interno, supuestamente, entre incluso los ministerios públicos, y fue un problema muy grave. Entonces es algo que la ley mejoró el contexto, pero no es que está totalmente resuelto. Es un tema de bastante tensión, de cualquier manera. Interesante, digamos, cómo tú habías planteado, Bárbara, que el tema de la criminalización fue un factor determinante para superar la barrera cultural, y en cierta manera Alex menciona que el tema de la criminalización termina siendo lo que termina poniendo en peligro el sistema de clemencia en Perú, que había logrado superar la barrera cultural sin dicha criminalización, con lo cual es una
son dos experiencias totalmente distintas con el mismo contexto cultural, ¿no? Exactamente. Ahí han pedido la palabra de Alfonso de España. Solo para comentar rápido, Alejandro, puse la redacción de la ley por si tenés curiosidad, solamente para ver cómo es el texto hoy en día. Está en portugués, pero me imagino que no sea un problema. Disculpame. Alfonso. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes desde España. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al foro, que está muy interesante. Yo quería preguntar, porque es verdad que ahí sí que se nota o parece intuirse una cierta reducción en las solicitudes de clemencia, también pasa aquí en Europa. Y en España la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia bueno, tiene una de las posibilidades que hay, que yo creo que está influyendo y que quizás sea buena también para incrementar las solicitudes de clemencia, es lo que estaba comentando antes Alejandro, en las prohibiciones de contratar. Las solicitudes de clemencia también te permiten excluir y salir inmune de esa prohibición de contratar. Pero luego además, y es lo que quería preguntaros, si a Bárbara, si en Brasil hay algo parecido. La Autoridad de Competencia Española tiene dos herramientas nuevas, o recientemente cierta novedad. Una de ellas es la Unidad de Inteligencia Económica, que se dedica a detectar posibles acuerdos anticompetitivos mediante el uso de métodos de inteligencia artificial y análisis del mercado. Y luego otro es también, con una cierta novedad, es un sistema de denuncias anónimas. Hay un teléfono que se puede llamar, sino un correo electrónico, pero hay incluso un sistema nuevo basado en también tecnología con cierto avance, en el que el denunciante puede mantenerse completamente anónimo frente incluso a la propia autoridad de competencia, y de tal forma que las comunicaciones entre la autoridad de competencia y el denunciante anónimo nunca se lleguen, vamos, que la autoridad de competencia nunca llegue a saber quién está denunciando. No sé si tenéis algo parecido en Brasil. Dos cosas, dos temas súper importantes. El CADE tiene un departamento de estudios económicos y el año pasado presentó un proyecto que está desarrollando Alfonso, justamente la posibilidad de investigar cárteles en función de lo que ellos llaman de algoritmos. O sea, tienen una parte que es acompañamiento del mercado en general, pero incluso usando métodos bastante sofisticados de algoritmos para tratar de identificar. Y es un proyecto que también lo están haciendo en conjunto con otras autoridades que acompañan licitaciones internacionales, que acompañan licitaciones de los órganos públicos, porque ellos, en función de ver cómo se dan los diferentes bids, por ejemplo, consiguen identificar una práctica que indicaría un cartel. Entonces, todavía no tenemos ninguna investigación que haya sido abierta exclusivamente con base en eso, pero seguramente yo debería haberlo nombrado entre las nuevas tendencias, porque yo creo que deben surgir en algún momento. Y tenemos sí algunos procesos en Brasil que se basan un poco en la dinámica competitiva. Me imagino que el CADE deba trabajar con dos elementos, o sea, algo si va a mirar un poco de jugadas repetidas, pero eso con algún tipo de plus, de tener un paralelismo plus o tener alguna evidencia adicional, pero yo me imagino que vayan a surgir más investigaciones en esa línea. En relación a denuncias anónimas, el CADE tiene un canal de denuncias anónimas hace mucho tiempo, a lo mejor 15 años o lo que sea. Hay un tema en Brasil no sensible, no fácil de resolver, que hay una decisión del Supremo Tribunal Federal de que casos que tienen origen de denuncia exclusivamente anónima, cuando digo exclusivamente es porque puede empezar con una denuncia anónima, pero después producir más evidencias, pero lo que fue casi que el origen de la Lavallato, que fue un caso algunos años antes que involucraba una gran empresa constructora, se cayó porque había empezado con una denuncia anónima. Entonces hay obviamente un cuidado por un tema mucho más de due process y otras cosas, pero en general si el CADE tiene un canal de denuncia anónima, y lo que el CADE trata de hacer es, en función de eso, buscar otras evidencias para entonces empezar el proceso. O sea, si alguien lleva esa información, sigue adelante.
Casos de cártel que sigan con denuncias anónimas en general son un poco más raros porque los cárteles en general no producen tanta evidencia, uno ve más conductas unilaterales porque el hecho de que se están denunciando una exclusividad, por ejemplo, es simple que la autoridad identifique que la exclusividad existe y empiece, por ejemplo, a investigarla. Por otro lado, hay un caso, fue uno de los primeros casos grandes de cártel que se investigaron en Brasil, que incluso me acuerdo que en la época, Julián, se estaba investigando en Argentina también, que fue el tema de los gases industriales y de hospitales, que empezó en fines del 2003. Ese caso empezó con una denuncia anónima, pero que después, bueno, fue trayendo otros elementos. Hubo interceptación telefónica en función de la denuncia anónima y después hubo allanamiento, y fue un proceso que fue creo que seguramente la mayor multa hasta su momento que se aplicó, eran billones de reales que se habían aplicado a las empresas. Una de las empresas tuvo una multa de más de $1 billón, que en ese momento debían ser $500 millones, era un valor bien relevante. Ese caso justamente cuando llegó al Poder Judicial, porque se judicializó, no hubo acuerdo, era una época que ni se podía hacer acuerdo y no hubo clemencia, el caso se anuló en primera instancia en función también de la denuncia anónima y cómo se dio el proceso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el CADE tiene mecanismos de denuncia anónima, pero hoy en día es mucho más cuidadoso, y eso yo reconozco completamente que algunas de las cosas que nosotros hicimos en nuestra gestión se mejoraron mucho en las gestiones siguientes. Nosotros estábamos empezando y creo que fue un importante principio, pero hubo equívocos de la autoridad seguramente, y que el CADE fue tratando de corregirlos. Y creo que uno de ellos es aceptar la denuncia anónima, pero garantizar que solo empieza la investigación si tiene algo más que la denuncia anónima. Buenísimo. Vamos a Colombia. Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran placer, Julián y Bárbara, también gracias por todo. Yo quería plantear algo en principio académico y después hacer la pregunta. Yo tengo entendido que en materia de competencia, los carteles están prohibidos cuando existen de alguna manera precios diferenciales o cuando hay unos precios predatorios o unos precios exorbitantes. Esto quiere decir que en materia de carteles es muy importante la variable precio y conocer como tal esa variable. Esta introducción para hacer la siguiente pregunta, a ver en qué me puedes ayudar o tal vez poner en concepto de ustedes algo que me parece que está ocurriendo y tiene que ver pues de alguna manera con un paralelismo entendido pues que de alguna manera es una forma de hacer carteles. Yo he visto, ¿verdad?, que las farmacéuticas, particularmente con el tema de COVID, han hecho un paralelismo, y es que el precio está oculta para todas. Es decir, nadie puede saber el precio de ellas. Inclusive pienso a veces que las autoridades de competencia, creo que ninguna se ha atrevido a preguntar por el precio, pero esto ha hecho que de alguna manera hoy se debate en el mundo si efectivamente una fórmula para que no se encuentre un paralelismo en cuanto a precios o no se investigue nunca un cartel de precios diferenciales o de precios excesivos o de precios exorbitantes, porque la variable precio no está siendo hoy publicada para nadie. Inclusive, te repito, no sé si para las autoridades antimonopolio en el mundo el precio de las vacunas está siendo también oculto. Dado el concepto hoy de tu exposición, que es la tendencia actualmente en carteles, yo he pensado particularmente, pero te hago la pregunta, es que va a quedar muy difícil con lo que está pasando actualmente en el mundo, hoy con el precio de las vacunas oculto, es que podamos seguir hablando del derecho de la competencia o el derecho antitrust cuando hay 3 grandes o 4 grandes o 5, porque esto depende también de no solamente de las empresas, digamos, que del mundo occidental, sino también del mundo oriental, entendiendo por China también tiene el mismo concepto en su farmacéutica de no decir el precio, o Rusia también tiene la posibilidad, o sea, no es un comportamiento particularmente de las farmacéuticas de Inglaterra o de Estados Unidos o las europeas. Entonces, te quería preguntar, porque para mí como académico ha sido, o como litigante, ha sido muy sorprendente que el mundo antitrust esté muy mudo respecto del ocultamiento de precios de forma paralela por las farmacéuticas, y si esto es una tendencia en el mundo de la cartelización, y cómo crees o cómo creen que podemos de alguna manera decir esto, porque me ha sorprendido verdaderamente el silencio del mundo antitrust
ante un comportamiento que nadie sabe acerca del precio, y el precio entendido como la principal variable en el mundo de mercado, donde el mercado, pues, de acuerdo a oferta y demanda, pues se mueve en cuanto al precio. Te agradezco mucho la atención. Súper interesante y dificilísima la pregunta, y no estoy segura que consigo aquí compartir, y si los demás quieren opinar. Yo creo que, de hecho, en este contexto de las vacunas, esto tomó otra dimensión. Creo que el año pasado hubo investigaciones en relación a conductas individuales de precios excesivos. Uno escuchó que en varios lugares se abrieron investigaciones, incluso en Brasil, en relación a price gouging y ese tipo de cosas, y en aquel contexto el CADE mandó pedidos a creo que 60, 70 empresas preguntando precios, y ahí no era de vacuna, porque no estábamos todavía hablando de vacuna, pero hablando de alcohol o de máscaras o de cosas de esa naturaleza. Igual era un proceso difícil que el CADE hasta su momento tampoco tomó ninguna medida, porque también no es simple sancionar a una empresa que no por cartel, por precio excesivo. O sea, una cosa es el precio excesivo resultante del cartel, otra cosa es el precio excesivo por sí solo en un régimen de libertad de mercado, ¿no? Entonces sería un tema delicado, qué es excesivo y qué no es. En relación a este tema de vacunas, yo la verdad que no había pensado. En Brasil 100% de las compras de vacunas son hechas por el gobierno, en una parte incluso producida por el propio gobierno, y ahora hay todo un tema súper delicado, incluso con cuestiones éticas involucradas, porque algunas empresas públicas en Brasil estamos muy atrasados en temas de vacunas, y como no hay previsión de que va a haber vacunas para todos este año todavía, algunas empresas quieren hacer compras privadas de vacunas, incluso están trayendo algunos números y demás, y hay todo un tema ético, si podrían, la propuesta de esas empresas es: yo vacuno a mis empleados y doy una vacuna más al gobierno, o eventualmente yo vacuno a mis empleados, por lo menos eso no genera un riesgo o sea, son personas menos para que el gobierno vacune. Y el hecho es que, y en ese contexto yo tengo impresión de que alguna discusión de precio está surgiendo, pero yo la verdad, Mauricio, que no había pensado en eso, y creo que es un tema de atención para todos nosotros cuando estamos hablando de una pandemia que nos obliga a estar todos aquí, aunque tenga cosas buenas de los encuentros virtuales, seguramente no era de esta manera que uno quería estar en este momento. Creo que es un punto de atención, efectivamente. Nunca lo había pensado como algo uniforme, en el sentido de que habría algún tipo de paralelismo de no abrir el precio, pero de pronto es algo que uno necesita atención y puede pensar. Creo que están todos tan preocupados en cómo se resuelve el tema de la vacuna, que no había pensado en esa dimensión, y me parece que es un tema de atención, efectivamente. Mira, voy a complementar algo solamente como comentario adicional para todos. Es que evidentemente solamente hay un comprador por país hasta el momento. El otro vendrá a un mercado secundario si en algún momento llegan a vender ellos a privados, que está muy difícil y muy lejano. Pero evidentemente hay un mercado porque hay países que están comprando, y puede haber una discriminación en precios que no podemos conocer, básicamente porque el precio no está libre, no está común, o no está abierto. Y a mí me preocupa particularmente es que, pues me hace muy raro, sorprendente, que el mercado antitrust siempre depende de la variable precio, y con una variable oculta, pues el tema antitrust muere, porque no hay posibilidad de conocer nunca el precio. Y lo que te digo, ninguna autoridad, ni europea, ni norteamericana, lo va a pedir, pues, porque evidentemente pues ellos están muy favorecidos, pero nosotros, particularmente en Latinoamérica, tenemos un derecho antitrust muy fuerte. Nosotros estamos en la posibilidad de plantear teorías, y yo creo que es importante que pensemos si efectivamente el precio no está abierto, y si el tema antitrust se acaba con un precio cerrado, inclusive para las autoridades antitrust. Bárbara, te agradezco muchísimo el tiempo y la deferencia, lo mismo a Julián, como siempre, y a todos ustedes. Buenísimo. Ahora vamos a Argentina. Marcelo. Hola, sí, buen día. Felicitaciones a Bárbara por la presentación. No, quería preguntar en relación con aspectos procedimentales de investigación de los carteles. Quería saber un poco cómo es el tema, digamos, los poderes de investigación, o sobre todo en qué, digamos, porque el CADE está dividido en dos partes, ¿no? En un tribunal y digamos, superintendencia general. La superintendencia es la que lleva a cabo la investigación, sería una especie de fiscal, ¿no? Como tengo entendido. Exacto. Digamos, yo quería saber si
en general, el procedimiento de investigación de carteles se desarrolla en su mayor parte dentro del CADE, dentro de estos dos compartimientos, y cuando llega al ámbito judicial, digamos. Okay. En concreto, si durante la investigación hay mucha intervención judicial, ¿no? Con idas y vueltas, excepciones, digamos, excepciones previas, todas esas cuestiones, o si el caso se desarrolla más vale dentro del CADE y al final cuando hay una resolución recién ahí va a la justicia. No, está bien claro, como comentaste Marcelo, efectivamente el CADE es dividido hoy en una superintendencia general y en un tribunal. El que hace toda la investigación, que recibe la denuncia anónima no, o la información o el acuerdo de clemencia, es la superintendencia general. Es una autoridad administrativa, en Brasil es una autarquía, le decimos que es una autoridad administrativa independiente vinculada al Ministerio de Justicia, y toda la investigación transcurre adentro de la superintendencia. Entonces, si la superintendencia quiere hacer un allanamiento, eso incluso cambió con la nueva ley desde el 2012, la propia abogacía general que está dentro del CADE es la que pide el allanamiento depende de autorización judicial en Brasil. Si hay allanamiento, entonces entra el Poder Judicial en ese contexto, y yo no conozco ningún caso en el que CADE haya pedido una autorización para allanamiento que no haya sido concedido, o sea, es una medida bastante poco judicializada al final, y después todo el proceso transcurre adentro del CADE, y yo diría que la regla es que transcurra todo dentro de la Superintendencia General. La Superintendencia General emite, cuando termina su revisión, y puede hacer incluso ahí adentro, escuchar testigos, pedir documentos, producir estudios económicos, o sea, hacer la investigación entera. Cuando termina, prepara lo que sería, nosotros llamamos de la nota técnica de conclusión del caso, es una opinión no vinculante que la manda entonces al tribunal del CADE, que es un tribunal también administrativo, y que va a hacer su decisión. Entonces, en regla, la judicialización ocurre solamente cuando el tribunal toma una decisión y la parte quiere cuestionar una decisión final, por ejemplo, del tribunal. Lo que puede ocurrir es que alguna parte judicialice el allanamiento, entonces quiera discutir el allanamiento y diga hubo una ilegalidad en el allanamiento, que es una medida necesaria, digamos, para el allanamiento la medida judicial es necesaria. En ese contexto puede ser que se esté discutiendo en paralelo y puede venir un orden. Yo ya vi casos en que el Poder Judicial dice suspéndase la investigación en cuanto decidimos si hubo un exceso en el allanamiento, por ejemplo. Y puede pasar en el proceso que surja algún incidente puntual. Entonces yo ya vi discusiones judiciales durante el proceso que tratan de la discusión, no sé si dice prescripción en español, de statute of limitation, entonces que pueden discutir. Si a veces la parte quiere evitar que el proceso llegue al final y dice, vos no podrías ni haber empezado la investigación porque está prescripto, o hay algunos casos donde se discute una prueba que se produjo que es ilegal, y ahí hay toda una discusión de cuánto vale la pena anticipar la discusión o no. No es la regla, puede ocurrir que haya incidentes específicos, y esos incidentes en general ocurren si la parte le parece que tiene una chance razonable de conseguir una medida acautelatoria para parar el proceso. Si no, es mejor esperar y discutir todo allá adelante, porque por ejemplo ese caso que comenté, la prescripción, se entró con un proceso para decir que estaba prescripto el caso, el Poder Judicial no dio la medida cautelatoria, entendió que no estaba prescripto, eso se siguió discutiendo, llegó hasta los tribunales superiores, y es una discusión que uno ya no va a poder tenerla después. Entonces eso eventualmente pone a la parte en una situación peor de cuestionar eso en su momento. Pero yo diría que en general la regla es que haya la judicialización solamente al final. Y perdóname, un último comentario rápido, lo que sí ocurre en algunos casos es que se hagan investigaciones conjuntas con el Ministerio Público en el ámbito criminal. Entonces también a veces ocurre que haya un allanamiento criminal y que mande al CADE las pruebas como pruebas prestadas. Entonces el Poder Judicial puede entrar un poco por la óptica más criminal, porque el CADE no sanciona criminalmente, la sanción criminal es solamente para los individuos y ocurre en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante que el sistema que se lleve la mayor parte de la investigación dentro del CADE, porque si se empieza a judicializar, digamos, las causas no terminan nunca, ¿no? Muchas gracias.
No, por favor. Bueno, vamos ahora a Chile, Juan Cristóbal. Hola Julián, hola Bárbara, hola a todos, felicitaciones por este foro, y muchísimas gracias por la invitación. Quizás saliendo un poco carteles, me quedé pegado con el comentario y la pregunta que hizo Mauricio sobre el tema de la falta de transparencia de los precios y de qué manera el derecho antitrust debe o no debe participar en eso. Me da la impresión de que, sin saber el caso específico, digamos, de las vacunas, pero de manera más general, acá cuando estamos hablando de mercados donde la innovación es muy importante, donde la propiedad intelectual es súper relevante, como ocurre en el caso de las patentes, y cuando tú tienes unos costos fijos que son de investigación y desarrollo muy altos y quizás costos marginales por la producción de la vacuna una vez que ya la lograste inventar, que son bajos, en donde la falta de transparencia puede que genere incentivos que pueden ser a que cada uno, en el fondo, que cada uno de estos dueños de patentes, estas empresas que innovaron, quieran hacer negociaciones uno a uno, y eventualmente esa discriminación de precios que se puede dar, en donde eventualmente le puede sacar distintos precios a distintos gobiernos, en este caso que pueden tener distintas disposiciones a pagar, puede que termine siendo algo que beneficie a nosotros como usuarios, en el sentido de que en la medida en que uno puede prorratear distinto los costos fijos, quizás le puede cobrar más caro a un gobierno en Europa o en Estados Unidos de lo que quizás le puede cobrar a un gobierno en África, y eventualmente, como tú puedes prorratear tu costo fijo de una manera distinta y no con un solo precio que está publicado para todos por igual, puede que al final más gente acceda a la vacuna. Entonces, no es evidente que esa falta de transparencia y esas diferencias de precios, que puede que se den o no, no lo sé, termine siendo contrario desde el punto de vista del bienestar del consumidor. Entonces, creo que ahí hay un tema asociado, por otro lado, a que, claro, cuando hay una empresa que es innovadora y que eventualmente logró una patente, que probablemente aquí sea el caso, si es que es un producto tan potente como puede ser eventualmente una vacuna en la situación en que estamos viviendo, posiblemente sí tiene poder de mercado, pero la propiedad intelectual de alguna manera lo que está buscando con estas protecciones de exclusividad es que los inventos que valen la pena, que son los que eventualmente van a generar poder de mercado, puedan recuperarse y cobrar una extra que en una situación de competencia normal no se daría. Entonces estamos generando innovación y competencia por la cancha, más que en la cancha, y es muy complejo, a mi juicio, cuando las autoridades antimonopólicas quieren entrar a intervenir después y de alguna manera distorsionar los incentivos que están puestos por las leyes de propiedad intelectual. Entonces, no, creo que en general hay que tener una nota de cautela a los que ejercemos en el mundo de la libre competencia o del antimonopolio para intervenir en esas situaciones. Eso, perdona que un poquito salió del tema de los carteles, pero me quedé pegado con el comentario de Mauricio que me pareció muy interesante. Muchas gracias. Súper interesante, Juan Cristóbal. No tengo nada para agregar, pero eso es un tema seguramente lo que traes vos y lo que trae Mauricio para que pensemos. Buenísimo. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta más? Ya estamos llegando sobre la hora, con lo cual, Bárbara, tus palabras finales. Solamente agradecer no solo a la audiencia, pero también la discusión, súper útil, súper interesante. Felicitarte a vos otra vez, Julián, por todo este trabajo en el foro, y quedo a disposición aquí para siempre conversas. Algunos de ustedes nos encontramos otra vez este último año, tiene la ventaja de que participé de encuentros y conferencias viéndolos a ustedes o sentándome en paneles con ustedes, y que sigamos así, que esto quede de la pandemia como positivo para aumentar el networking entre nosotros. Buenísimo. Bueno, el próximo desayuno será el día 27 de abril, y quien abrirá el debate será Alejandra Palacios, la presidenta de COFECE. Así que esperamos verlos ahí, ya les llegarán más detalles en breve. Así que, Bárbara, nuevamente muchísimas gracias, y a todos también por haber participado. Nos vemos entonces a fin de mes. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Julián. Hasta luego. Gracias. Chao.